Dear brothers and sisters, dear brothers and sisters, it is a marvelous thing that we are in the Lord's recovery. And wherever you look on the earth today, the Lord's recovery is moving in a glorious way. And we don't need to be unsettled by things such as the pandemic or other kinds of situational problems. We are in the Lord's recovery. And this conference is the Lord's merciful coming to us to bring us as his recovery closer and closer to the end of this age. So we praise the Lord for this. Dear saints, we're familiar with the principle that God, the God of the universe, is not only mysterious, but is a mystery. And this mysterious God, the God of mystery, has a mystery, the mystery of God. And that mystery is Christ. And the mystery of Christ, as we know from Ephesians chapter 5, is the church, the great mystery. Ay, perdón. Hermanos, perdone. Me perdona. Si me olvidó, me desorienté. Estuve hablando en inglés. Bueno, regreso al principio. Estamos en casa, hermano. Hermanos, alabado sea el Señor que estamos en el recobro del Señor. Donde quiera que vemos, las puertas están abiertas y el recobro del Señor está avanzando de manera prevaleciente. Y sentimos que esta carga, esta conferencia, es parte de este mover del Señor en su recobro sobre la tierra para llevarnos a la finalidad de esta era. Para hacer esto, esta conferencia está abriendo algo que de otra manera no se ve. Quizás cuando estuve hablando en inglés, captó de que Dios es misterio. Tiene el misterio de Dios Cristo. Cristo tiene un misterio, la iglesia es su cuerpo. El gran misterio, Cristo y la iglesia. Pero este gran misterio se lleva a cabo a través de algo muy, muy misterioso. Muy, muy misterioso. 1 Corintios 2:9 indica de que nuestra capacidad humana, nuestra intelectualidad, no puede captar lo que Dios ha preparado por nosotros. Así que hay necesidad de que algo abre nuestra comprensión. Esta conferencia, hermanos, es dedicado a esto. Que nuestra comprensión sea abierta. Sí, según 1 Corintios 2:9, es para los que le aman, que la comprensión puede ser agrandada y los velos ser quitados. Esta conferencia creemos que es para esto. Al principio, anoche, el mensaje número 1, vimos, hermanos, que hay algo que la Biblia nombra orar sin cesar. A través de los siglos, los lectores de esta frase han estado atónitos, considerando, ¿qué sea esto? ¿Qué sea esto? No dándose cuenta, hermanos, de que esto es un secreto. Eso es el misterio del misterio. Eso es la manera que entramos en lo que Dios ha preparado por nosotros. Así que necesitamos ayuda. Vimos en el primer mensaje que necesitamos la pauta provista por el Señor.
en los escritos de Lucas, por Pablo y por hermano Lee. A través de esta línea, en la línea de su recobro, a través de los siglos, tenemos la experiencia de Juan 16:13, en la cual el Señor, como el Espíritu de realidad, nos introduzca, nos da la pauta, la guianza para entrar a fondo en lo que el Señor quiere. Así que vimos que el Señor nos presentó que podemos, no solamente que podemos, pero debemos, necesitamos entrar en una clase de vida que se define con esta frase: orar sin cesar. El Señor lo presentó de diferentes maneras, como vimos anoche. Pablo presentó en sus epístolas. Y ahora, hermanos, en el recobro del Señor, cerca del fin del siglo, estamos bajo el guiar, la pauta de nuestro hermano Lee, que nos da a través de su experiencia lo que ha visto y cómo experimentó él entrar a fondo en lo que Dios ha preparado para nosotros en su recobro. Y hermanos, lo estamos viendo en este fin de semana. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Ahora, después de ver esto de manera general anoche, que el Señor mismo indicó que necesitamos orar sin cesar. Lo vimos en los Hechos también. Vimos en las epístolas de Pablo. Y luego vimos muy claramente en cuanto a lo que hermano Lee nos presenta en solamente dos libros que representan muchos más que abarcan esto. Los libros, ojalá los podemos leerlos con miras a sacar las riquezas de esta revelación tan crucial. Mensajes de vida y entrenamiento de perfeccionamiento. Ambos, claro, lo tenemos en inglés y en español, y no hay por qué no entrar en ellas para minar el oro que está ahí respecto a esto. Bueno, sigamos ahora con mensaje 2. Y aquí vamos a utilizar el libro de Filipenses para ver la practicalidad y nuestra entrada en una vida espectacular, una vida que nos espera, una vida que excede nuestros pensamientos de lo que puede haber nuestra vida. Podemos entrar en esto por el libro de Filipenses. Luego esta noche seguimos con la misma revelación, pero en Colosenses. Los dos libros centrales del Nuevo Testamento. Y mañana por la mañana veremos que no solamente podemos, pero estamos obligados, tenemos que cultivar, practicar, entrar a fondo en la vida de orar sin cesar. Bueno, entonces vamos a entrar en Filipenses. ¿Y por qué en Filipenses? Estamos hablando en esta conferencia de entrar en la experiencia y disfrute máxima de Cristo. Y el tema de Filipenses es la experiencia subjetiva de Cristo. La experiencia subjetiva de Cristo. Quitando los velos, vemos que Filipenses es un libro que nos presenta el orar sin cesar.
Entonces, nuestro título para hoy es Orar sin cesar. Esto es vivir a Cristo. Vivir a Cristo. Esto es ir en pos de la máxima experiencia de Cristo de manera subjetiva, revelada en el libro de Filipenses. Podemos hacer un comentario que solemos hacer cuando abarcamos a Filipenses. Es que se puede decir que Filipenses es el diamante del Nuevo Testamento. El diamante en el Nuevo Testamento. ¿Diamante en qué sentido? Diamante en cuanto a la experiencia de Cristo. No solamente la revelación, la doctrina, pero cómo entrar a fondo en la experiencia personal y corporativa, subjetiva de Cristo. Filipenses es el diamante del Nuevo Testamento. Y podemos entender mejor Filipenses si vemos que hay conexión con los libros neotestamentarios y los libros antiguotestamentarios. Entre los libros antiguotestamentarios también hay un diamante. ¿Cuál sea el diamante del Antiguo Testamento? Entre los muchos maravillosos presentaciones y libros del Antiguo Testamento, ¿qué sea el diamante? El diamante del Antiguo Testamento es el libro que presenta la experiencia subjetiva de Dios, o sea, Cantar de Cantares. Así que Cantar de Cantares, que condensa y representa todo el Antiguo Testamento, y aún en esto toda la Biblia, representa que el ser humano necesita ser creyente. Y el creyente necesita ser cautivado por el Señor. Entrar en una relación personal, íntima, de afecto profundo con el Señor. Una vida aún matrimonial con el Señor, que se ve en forma de poesía en Cantar de Cantares. Entonces, el Nuevo Testamento, Filipenses, el libro en cuanto al subjetivo, la experiencia subjetiva de Cristo, toma Cantar de Cantares como su trasfondo, su fundamento. Así que mientras vamos por el bosquejo y vemos los secretos que hay en Filipenses, recuerdan que esta experiencia subjetiva del cual estamos hablando es de índole, de calidad de Cantar de Cantares. No olviden esto, ¿eh? Es muy crucial. Bueno, y el título menciona vivir en Cristo. Se dice que vivir de Cristo en todo el Nuevo Testamento es la frase más misteriosa. Y en la presentación de Pablo tiene un sentir imperativo, demandado, algo obligatorio. Hay que vivir a Cristo. Ahora, aquí, hermanos, el misterio de este mensaje. Este mandato, vivir a Cristo, va en par con otro mandato de Pablo. Este mandato es orar sin cesar. Como vimos anoche, presentado por Pablo en muchas de sus epístolas, pero especialmente en 1 Tesalonicenses 5:17. Entonces, estos dos mandados van en par. Y el secreto es que vivir a Cristo, el cual es necesario para que el Señor regrese, que tengan su recobro un grupo de personas que juntamente viven a Cristo, que esto espera el segundo mandado. O sea, no se puede vivir a Cristo hasta que uno
ora sin cesar. Así que si la venida del Señor depende de que vivamos a Cristo, y el vivir de Cristo involucra el orar sin cesar, el Señor no puede regresar hasta que nosotros entramos en serio en el asunto de orar sin cesar. Maravilloso. Es una revelación dada por hermano Lee en el recobro del Señor, que vamos a ver solamente en unas citas aquí, que representan muchos más. Ojalá sean convencidos de que la importancia de orar de cesar es solamente al orar por cesar. Podemos vivir a Cristo. Y ese vivir de Cristo es la experiencia máxima, subjetiva de Él. Y eso se requiere para que el Señor regrese. Que vamos a ver esto en número romano 1. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo nos anima a perseguir la máxima experiencia de Cristo de manera subjetiva. Finalmente, esta excelente experiencia es vivir a Cristo. Entonces, en Filipenses 3, 13 a 14, vemos que Pablo corría en pos para ganar el premio, llegar a la meta, ganar el premio. Este premio era la experiencia máxima, subjetiva de Cristo. Y para hacer esto, lo que él hizo era vivir a Cristo a través de esforzarse, de dedicarse, de desarrollarse, el orar sin cesar. Ahora vamos a ver esto más a fondo. Número 2. La pauta representativa que se halla en mensajes de vida y entrenamiento de perfeccionamiento indica que a través de nuestro empeño progresivo de orar sin cesar, es que espontáneamente vivamos a Cristo con miras a esta máxima experiencia subjetiva de Él. ¿Okay? ¿Están listos de ver más de mensajes de vida y de entrenamiento de perfeccionamiento? Ahora, estas citas son diferentes de los de anoche. Los de anoche presentaron cosas prácticas para darnos qué involucra, qué está involucrado en orar sin cesar. Lo vimos anoche, algunos. Pero estas citas no son así. Estas citas conectan el orar sin cesar con el vivir a Cristo. ¿Quién a través de los siglos ha comprendido qué es vivir a Cristo? Ha quedado como una cosa abstracta. La gente leía pero no entendía. Vivir a Cristo, ¿qué es? ¿Qué sea esto? Hermanos, en el recobro del Señor, nosotros tenemos la pauta, tenemos el guiar, tenemos la ayuda, tenemos nuestro hermano como nuestro Padre espiritual que nos asienta frente de Él para explicarnos, hijos míos, así lo hacen, así es, así lo pueden lograr. Hermanos, hay que tener los oídos abiertos a nuestro Padre, un Padre espiritual nuestro hermano Lee, en estas citas de estos dos libros. La A, bajo el 2, dice, en un día, dice nuestro hermano, en un día de 24 horas, ¿por cuánto tiempo vivía yo a Cristo? En esta oración tenemos mucho guiar, ¿verdad, hermanos? ¿Usted una vez ha preguntado a sí mismo, en los últimos 24 horas, en los últimos 24 horas, en este día, ¿cuánto tiempo vivía yo a Cristo?
raras veces, ¿verdad? Quizás nunca. El hecho de que el hermano pregunta a sí mismo esto contiene una revelación. Esta revelación es que él, como el ministerio de nuestra era, que llevaba a cabo y que llevaba por delante la línea del apóstol Pablo, ponía por importancia la consideración: ¿cuánto tiempo vivía yo a Cristo? Hermanos, no necesitamos aprender de esto. Bueno, ahora contesta a sí mismo. Dice, pues por medio de la oración, yo entraba en mi espíritu y allí vivía a Cristo. Cuando oraba, contactaba al Señor. Estaba uno con Él en mi espíritu. Y en estos momentos yo vivía a Cristo. Entonces, ¿cuánto tiempo? Dijo, cuanto más yo oraba, más le vivía. Pues entonces el párrafo sigue, pero eso solamente es para que prueben. Así que, hermanos, ven que fue mientras oraba que hermano Lee se dio cuenta. Cuando yo oraba en mi contacto con el Señor, fue entonces que Él conmigo y yo con Él, yo vivía a Cristo. Bueno, seguimos edificando sobre esta base con la B. Donde quiera que esté, independientemente de lo que esté haciendo, ore sin cesar para tener contacto con Él en su interior. Donde quiera. Cuando y siempre. Ore sin cesar para tener contacto con Él. Cuando esto se convierte en su modo de vivir. ¿Qué es su modo de vivir? Su modo de vivir es orar donde quiera que esté y independientemente de lo que está haciendo, contáctalo orando. Viene a ser su modo de vivir. Eso es lo que Dios desea. La sé. A medida que usted conversa con Él, okay, hermanos, hablamos de qué bueno es conversar con el Señor. Conversar con el Señor. El Señor es la persona maravillosa que nos ha cautivado. Necesitamos tener interacción con Él, platicar con Él, conversar con Él. Ok, ¿qué es conversar con Él? ¿Qué involucra? Mira, aquí se define. A medida que usted conversa con Él, estando abierto, preparado, disponible, Él obrará en usted, hablando y reaccionando. Entonces, Él está esperando para hablar, para reaccionar. Pero necesita que nosotros conversar con Él como nuestro enfoque, nuestro objeto de atención. Conversando con Él, siendo abierto, preparado, disponible. ¿Cuánto tiempo está disponible el interior al Señor? Bueno, cuando es así, usted y Él y usted tendrán, escuchen, tendrán una misma vida y un solo vivir. Así se explica, aquí se explica lo que es vivir a Cristo. Lo contactamos, conversamos con Él, estamos abiertos a Él, disponibles a Él. Luego Él reacciona, Él habla y resulta que tenemos una vida y un vivir con Él. Este vivir es vivir con Cristo.
vivir a Cristo. Esta clase de vida no debe ser ocasional, ni de vez en cuando, ni accidental. No. Manténganse. Ahora, la instrucción. Manténganse pues. Manténganse pues. Atentos a Él. Conversando con Él. Hermanos, esto se presenta a nosotros porque podemos vivir así. Necesitamos vivir así. Y el universo espera que vivamos así. La D. En vez de vivirnos nosotros mismos, debemos practicar el vivir a Cristo. O sea, aquí vemos que o vivimos a nosotros mismos o vivimos a Cristo. No viven los dos a la vez. ¿Vives a tú mismo o vives a Cristo? Esa es la pregunta. Pero ustedes pueden orar así. Antes de hacer cualquier cosa, de esta manera: Señor, tú vives en mí. Oren de esta manera durante todo el día. Así cultivarán un hábito permanente. Resulta en algo espontáneo, un hábito permanente de que antes de hacer cualquier cosa, practicamos hablar con Él, orar a Él, vivir a Él. Así cultivarán un hábito permanente en el cual no se viven a ustedes mismos. En este hábito no se vive a usted mismo, sino que ¿qué? Sino que viven a Cristo a través de orar y mantener este toque con Él. L. Permíteme repetirles esto. ¿Les da el permiso al hermano que les repita esto? Permita repetir esto. Vivir a Cristo, esto es practicar ser un solo espíritu con el Señor. Solo, subraya, hermanos, solo se logra mediante una oración continua e incesante. ¿Ok? El Señor dijo, y Pablo dijo, necesitamos vivir a Cristo. ¿Cómo podemos lograr vivir a Cristo? Solo mediante una oración continua y incesante. ¿Ven? Ahora que, porque hermano Víctor dijo anoche, necesitamos un cambio de nuestro concepto. Venga. Si oramos por cosas, sí hay diferentes aspectos de la oración, pero todos son bajo y parte de este grande cubierta de lo que es la oración, que es nuestro esfuerzo de vivir a Cristo, siendo uno con Él al orar sin cesar. Solo se logra mediante una oración continua y incesante. Para tener la vida de oración, debemos aprender a velar. Tenemos que poner atención, velar en esto. No debemos de pensar que esto va a caer de nosotros desde el cielo. No, necesitamos practicar, desarrollar, velar para esto. Si descubren que algo en su interior se resiste a orar, deben luchar contra ello. Entonces, no estamos activos, no estamos pasivos. Cuando vemos que estamos en nosotros mismos y hay algo en nosotros que resiste al orar, luchamos contra esto.
tomamos posesión contra nosotros mismos para seguir edificando este hábito de orar sin cesar. F. Orar sin cesar es orar de modo que el Espíritu en su interior nunca se apague. El Espíritu en nuestro interior es el Señor mismo. Puede ser 1 de Tesalonicenses 5:16, dice el apóstol, no apaguen el Espíritu. Luego sigue de ahí, orar sin cesar. ¿Cómo es que no apagamos el Espíritu? Es por medio de orar sin cesar. Sigue. Usted debe hacer esta clase de oración como una respiración incesante a fin de mantenerse viviendo a Cristo. ¿Cómo se mantenga viviendo a Cristo? ¿Cómo se mantenga? Es a través de una oración continua e incesante. ¿Ven, hermanos? Que son iguales. Van en par. Vivir a Cristo, ya no vivir a uno mismo, sino que vivir a Cristo y el orar sin cesar. El G. No traten de vivir a Cristo. Sí. No procuren. No laboren. No se esfuercen a vivir a Cristo. Ten la certeza de que ese se cuida de sí mismo. Vivir a Cristo se cuida de sí mismo. Si usted simplemente ponga su atención a orar sin cesar. No trate de vivir a Cristo, solamente oren. Es solo mediante una oración viva y continua, una oración a manera de respiración incesante, que nosotros espontáneamente viviremos a Cristo. Hermanos, les felicito. Entre los muchos cristianos de los siglos que están en la tierra hoy en día, ustedes son los que saben lo que es vivir a Cristo. Qué premio, qué regalo, qué don, qué maravilloso saber que vivir a Cristo, el cual resulta y el cual es la experiencia subjetiva máxima de Cristo, el cual le trae en su regreso, es a través de orar sin cesar. Así que lo vamos a traer de regreso a través de orar sin cesar. Puede ubicar y dirigir sus esfuerzos, sus recursos, sus años, sus momentos. Es a esto que vale la pena. Es esto que es su llamado. Es esto que es su misión. Es esto que vale la pena. El H. Si usted es un contador, mientras trabaja en sus libros, debe continuar orando. ¿Es contador? ¿Ha procurado orar mientras cuide sus libros? Usted diga, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacer esto? Hermanos, esto es la ciencia más elevada. Y nosotros vamos a merecer doctorado en esta ciencia más elevada por dedicarnos nuestros días, nuestros esfuerzos, nuestros recursos a esto. Lograr vivir de esta manera. Hasta que descubrimos y expresamos la capacidad de la vida divina en nosotros, que sí, en esta vida y por medio de esta vida y la experiencia subjetiva de Cristo, podemos orar sin cesar como contador con sus libros. Usted es chofer, usted es ama de casa,
usted es profesor, aplíquese esto a su vida profesional y personal. Bueno, no lleve, seguimos con el H, no lleve la contabilidad por sí mismo. Llévele con el Señor Jesús. Llévala con el Señor Jesús. Hágalo teniendo al Señor con usted. Bueno, esos, como mencioné, son pautas que representa mucho más que dijo hermano Lee al respecto. Con ese como trasfondo, vamos a ver ahora cómo esto se abre a nuestra comprensión, cómo Pablo pudo vivir la vida que se revela en Filipenses y cómo él puede instarnos que nosotros lo vivamos con seguridad de que nosotros lo podemos hacer también. Porque él sabe que tal como él, Pablo, tal como él esforzaba a orar sin cesar, nosotros también podemos, como hermano Lee hizo. Y cuando lo hacemos, las experiencias en Filipenses han de ser nuestras. Los veremos. Número 3. Por medio de orar sin cesar, Pablo pudo vivir a Cristo en la prisión romana y fue salvo espontáneamente de la vergüenza de no magnificarle a él. Estamos familiarizados con este cuadro. En Filipenses capítulo 1, Pablo nos presenta de que estaba encarcelado en el cárcel romano. No sabemos exactamente cómo fue, pero tenía que haber sido muy, muy difícil humanamente. Pero él allí tenía la expectativa y seguridad que no iba a estar avergonzado. En esta porción, hermanos, primero tenemos versículo 19, donde Pablo dice que esto resultará, estar encarcelado, resultará para salvación. ¿Salvación? ¿Salvación de qué? Salvación de la vergüenza de vivir a sí mismo. ¿Cuánto y cuándo es usted liberado de la vergüenza de vivir a sí mismo? Dijo que esto fue a través de las peticiones de los santos y el suministro abundante de Jesucristo. ¿Sabe cómo pues pensamos antes de que Pablo fue salvo porque los santos oraban por él? Los santos oraban por él. Y esta oración de los santos liberaba el suministro abundante del Espíritu de Jesucristo a él. Pues esto no es, no que esto no es cierto, pero en verdad hay más allí. Pablo, en el cárcel, estaba esforzándose a orar, tocar al Señor, tocar al Señor, tocar al Señor, y estar con el Señor en su relación íntima, personal y afectuosa con Él. Mientras hacía esto, él en su unión con el Señor vivía a Cristo. En esta unión que tenía con el Señor, él recibía el suministro abundante de él mismo, el Señor, como el Espíritu de Jesucristo. Y en esto, hermanos, en esto, se cumplió lo que Pablo escribió en Romanos 12:5. Él y los santos en Filipenses, en Filipos, muy, muy lejos de allí. En practicalidad eran miembros los unos de los otros.
porque ellos oraron allí. Pablo oraba en el cárcel. Y los dos se hicieron uno con el Señor y se vivieron en Cristo. Y en esto se llegaron a ser miembros los unos de los otros para vivir a Cristo, un solo vivir de un solo hombre expresándole así. Un cuadro vivo del cuerpo de Cristo. A través de Pablo, orar sin cesar ahí en la cárcel. Y tenía la certeza de que los ángeles viendo y los alrededor en la cárcel viendo, no iba a verlo viviendo a sí mismo, sino que no iba a ser avergonzado, sino que iba a estar viviendo a Cristo. ¿Cómo? Por medio de orar sin cesar. ¿Cómo logró Pablo vivir esta vida? Fue a través de orar sin cesar. Si piensa usted que su situación es un cárcel, ahí en este cárcel, usted es liberado, salvado de la vergüenza de vivir nosotros mismos, en usted mismo, por vivir a Cristo a través de su esfuerzo de orar sin cesar. ¿No es magnífico eso, hermanos? No es una puerta ancha a que entramos a fondo, en la experiencia máxima y disfrute de Cristo. Bueno, número romano 4. Por medio de orar sin cesar podemos vivirle a Él. No solo en circunstancias extraordinarias, sino también en las ordinarias y repetitivas de nuestra vida diaria. De este modo podemos ser salvos continuamente de ser avergonzados de no magnificarle a Él. Entonces, aquí, hermanos, el secreto a la progresión maravillosa que existe en Filipenses capítulos 1 y capítulo 2. En estos dos capítulos, los dos mencionan salvación. Pablo habló de él mismo ser salvo. Ahora le pregunto, ¿era Pablo salvo? Pues muchas veces cuando hablamos de ser salvo, hablamos de ser regenerado, ¿no? Pues esto sí es ser salvo, de estar separados del Señor por incredulidad y ser salvos de la perdición eterna. Pero, hermanos, Pablo se dio cuenta de que después de este momento sigue una salvación práctica. Una salvación práctica. Y esa salvación práctica es a través de nada menos que vivirle a Cristo. Y ese vivirle de Cristo es en cada momento, asirse de Él. Contactar a Él, asirse de Él. A través de volver nuestro corazón a Él, ubicar nuestro corazón en Él y estar con Él en acción de gracias, en prácticas, en comunión, en canto. Una vida con Él. Podemos vivir. En Filipenses capítulo 1, Pablo muestra de que eso es posible en situaciones, experiencias extraordinarias, tal como pandemia y resultados de la pandemia. Pero después de esto, en capítulo 2, otra clase de salvación. Una salvación no solamente que se puede accesar, que se puede hacer en situaciones de emergencia, situaciones de reto, situaciones de dificultad, de sufrimiento, sino que los momentos que llenan nuestra existencia, los momentos que componen nuestro curso delante del Señor, pueden ser momentos de salvación, que podemos estar en contacto con Él en estos momentos. Entonces, esto tenemos en Filipenses 2, 12 y 13.
En 12 dice que necesitamos efectuar nuestra salvación. Tenemos que efectuar nuestra salvación. Y en versículo 13 dice que es el Señor que lo hace posible, ¿no? Bueno, en la cita que tenemos aquí de Mensajes de Vida, tomo 1, dice, debemos hacer, debido a que es tan fácil salir de Cristo y empezar a vivir nuevamente nosotros mismos, haciendo las cosas como nosotros, por nosotros mismos, hablando en nosotros mismos o amando a otros por nosotros mismos, Pablo nos exhorta a llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Versículo 12. Así que necesitamos estar atentos a esto en nuestra vida cotidiana, atentos. ¿Estamos en esto o no? Necesitamos ser salvos diariamente, incluso a cada hora, de todo lo que está fuera de Cristo. Debemos llevar a cabo nuestra salvación momento a momento con temor y temblor. No sea, hermanos, no sea que digamos algo fuera de Él. ¿Vean la calidad de vida del que estamos hablando? No sea que digamos algo fuera de Él. Que respondamos alguna pregunta aparte de Él. O que reaccionemos en nuestros sentimientos en vez de reaccionar en Él. Imagínense la vida de la iglesia donde usted está. Imagínense tu casa en la cual viva. Cuando sus reacciones no están en ti mismo, sino que están en Él, a través de tu elaborar, tu efectuar, tu perfeccionar, tu desarrollar de la vida, de vivir, de orar sin cesar. Bueno, con esto como base, vamos a tomar un giro. ¿Están listos a tomar un giro? Pues hemos comenzado en Filipenses capítulos 1 y 2, viendo que las experiencias que contienen capítulos 1 y 2 de Filipenses son nuestras y fueron de Pablo por medio de esfuerzo, de prácticamente esforzarnos de orar sin cesar. El giro sigue después del versículo 13 en capítulo 2. El giro tenemos en los subpuntos de número romano 4. La A. Perseverar en oración. Perseverar al orar sin cesar. Bueno, aquí estos puntos notan la diferencia de perseverar en oración y orar sin cesar. Nosotros pensamos que necesitamos perseverar en oración. No faltar la reunión de oración. No olvidar nuestro tiempo de oración. Orar de vez en cuando y perseverar en esto. Está bien, no hay problema. Pero con esto jamás llegamos a vivir a Cristo. Jamás regrese al Señor. Pero cuando vemos que perseverar en oración es perseverar en oración hasta que oramos sin cesar. Perseveramos hasta que oramos sin cesar. Hasta que aproximamos, llegamos, estamos a punto de tocar esta meta de orar sin cesar. Eso es perseverar. Bueno, perseverar al orar sin cesar nos capacita de hacer todas las cosas sin murmuración y argumentos. Recuerden que en Filipenses capítulo 2 habían las dos hermanitas que estaban disgustados los unos con el uno con la una con la otra y tenían discusiones y murmuraciones respecto al otro, ¿no?
¿No somos así? Ayer, ¿murmuró usted? Ayer, razonó. Ayer, argumentó con alguien. Ayer. Pues, creo que sí, ¿no? Creo que sí. Pero Pablo dice que sin murmurar y sin argumentar. ¿Cómo podemos hacer esto, hermanos? Cuando estamos orando sin cesar, estamos salvaguardados y rescatados de esta clase de vida. Oh, matrimonios. Oh, ¿cómo sería su casa, su relación, su matrimonio? Si los dos, por medio de orar sin cesar, sean rescatados de murmuraciones y argumentos. Maravilloso, ¿no? Y el punto es que de otra manera, aparte de orar sin cesar, el cual es vivir a Cristo, no se puede hacer. Llega a ser una enseñanza vacía. Palabras huecas. Doctrinas incapaces. La B. Perseverar al orar sin cesar nos capacita en arbolar la palabra de Dios. Entonces, Filipenses 2, 15 y 16 dicen que nosotros podemos enarbolar la palabra de Dios. En la nota dice que esto es enarbolar la palabra de Dios. Esto es, según la nota, esto es vivir a Cristo. ¿Cómo es que expresamos a Cristo? ¿Presentamos a Cristo? Pues es por vivirle a Él. ¿Y cómo podemos vivir a Él? El tema de este mensaje es que es solamente cuando nosotros tomamos en serio el imperativo del apóstol de que oremos sin cesar. La C. A medida que perseveremos a orar sin cesar, somos espontáneamente, subjetivamente justos, hallados en Él en todo tiempo. Hermanos, Filipenses 3:9 es un versículo maravilloso, misterioso. Pablo dijo, en su vivir, siendo hallado en Él, no teniendo su propia justicia, sino la justicia mediante la fe en Cristo Jesús. Esta fe en Cristo Jesús es su unión orgánica. Entonces, él regresaba a su unión orgánica con Cristo para disfrutar de allí. Y esto, hermanos, esto es justicia subjetiva. La justicia que se habla en Filipenses 3:9 no es la justicia objetiva que Cristo logró en morir en la cruz. Esto es la justicia subjetiva nuestra cuando nosotros hacemos de Él para disfrutarlo. Así que, hermanos, ¿cómo podemos ser subjetivamente justos? Es a través de orar sin cesar. Y recuerden que esto es algo muy romántico, muy romántico. Porque esa justicia de que se habla en Filipenses 3:9 es la justicia subjetiva de que se habla en Apocalipsis 19:7 y 8, que son las justicias de los santos, de la cual el vestido matrimonial de la novia se ha preparado. Entonces, ¿cómo preparamos nuestra vestidura matrimonial? Es a través de vivir a Cristo por medio de orar sin cesar, como se muestra en Filipenses 3:9. Pablo decía, no se podía encontrarle fuera de Cristo. Imagínese su vida. ¿No cree que esto es práctico? ¿No cree que esto nos espera?
No creo que esto necesitamos lograr. ¿Y cómo lo logra? Lo logra a través de nuestro esfuerzo de orar sin cesar, por medio de ser capturados por esta revelación. Bueno, la D. A medida que perseveramos al orar sin cesar espontáneamente, le conocemos. Le conocemos. Oh, a conocerte. A conocerte. ¿Qué dijo Pablo? Recuerden que Apocalipsis 9 dijo, Señor, ¿quién eres? No lo conocía. Luego en Filipenses dijo, oh, la excelencia de conocimiento de Él. En versículo 7 y luego en versículo 10, oh, a conocerle a Él. Podemos comparar Filipenses 3:10 con los primeros 2 capítulos del libro. Menciona en Filipenses 3:10 la comunión de sus sufrimientos y el poder de su resurrección, indicando de que cuando nosotros en situaciones de sufrimientos lo tocamos, experimentamos a Él como el poder de resurrección y somos salvados. Y lo conocemos de manera espectacular en situaciones difíciles. Pero en la primera parte del versículo 10, cuando dice, oh, a conocerle, esto va más allá que emergencias y situaciones de sufrimiento. Eso dice que eso implica momento a momento, girar la esquina, sigue conociéndole. Al trabajo, conocerle. En la casa, conocerle. A comer, conocerle. A manejar, conocerle. Esto es vivir a Cristo. Eso es la experiencia y disfrute máxima de Cristo. Y eso es a través de orar sin cesar. Oh, hermanos, ojalá está llegándoles la carga, el sentir de que, hermanos, nuestra vida es para esto. Esto, vuelvo a 1 Corintios 2:9. Nuestra mente, al considerar el porqué de nuestras vidas, nunca podría entender bien el porqué. Y nunca podía entender lo que nos espera, lo que ha preparado, lo que está preparado por nosotros. Como los que lo aman en su recobro. Ahora está llegando a nosotros la revelación de esto es el porqué de nuestra vida cristiana, nuestra vida humana, y es nuestra tarea para lo demás de nuestros años. La E. Otro misterio en Filipenses 3:11. A medida de que perseveremos al orar sin cesar, llegamos espontáneamente a la experiencia de la superresurrección de entre los muertos. En inglés es out-resurrection. En español, superresurrección. Esa superresurrección se describe en Lucas 21:36. ¿Recuerdan el mensaje de anoche? Lucas 21 después dice, orar sin cesar. Orar sin cesar. Para que sean dignos, escapar las cosas que han de venir. Dignos es escapar las cosas que han de venir. Y estar delante del Hijo del Hombre. Esto refiere al arrebatamiento de los vencedores antes de la gran tribulación, que Lucas 21:36 hace claro que es por medio de orar sin cesar. Pero esto es el super resurrección, resurrección de premio, resurrección espectacular. No piense que solamente hay una resurrección y una clase de resurrección, no.
Hay una super resurrección conforme a Filipenses 3:11. Esto, hermanos, es un evento que ha de venir, pero también es una experiencia de hoy. De hoy, hermanos. Cada vez que usted implementa y practica el vivir de Cristo por medio de orar sin cesar, usted experimenta la resurrección, la superresurrección de entre los muertos. Porque los en sus alrededor, las personas, los objetos, los asuntos y las experiencias, por su orar sin cesar, están transferidos de una esfera de la vieja creación a otra esfera de la nueva creación, que es la esfera de resurrección. Al hacer esa transferencia por medio de orar sin cesar, uno experimenta y muestra la superresurrección de entre los muertos. Pues esto puede ser un mensaje, ¿verdad? Pero ojalá me pueden entender. Si no, me contactan y hablamos al respecto. F. A medida que perseveremos al orar sin cesar, avanzamos espontáneamente hacia la meta para alcanzar la máxima experiencia de Cristo de manera subjetiva. Entonces, hermanos, ¿qué estaba en Pablo? ¿Cuándo? En Filipenses 3:14 dijo que yo sigo el por la cual fui agarrado, fui asido, para que yo me aso de esto, que es la experiencia máxima y disfrute de Cristo. Yo persigo, yo sigo, yo me extiendo para esto. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía por su esfuerzo de orar sin cesar. Hermanos, usted fue asido por el Señor para esto. Para vivir a Cristo, el cual es la experiencia máxima subjetiva de Cristo, el cual se logra como por medio de orar sin cesar. Hermanos, esto es tan maravilloso, hermanos. Bueno, eso es capítulo 3. Seguimos nuestro giro a capítulo 4 de Filipenses con el G. A medida que perseveremos al orar sin cesar, vivimos espontáneamente con Él una vida comprensiva. En Filipenses 4:5 dice, sois comprensivos. Escucha, sois comprensivos. El Señor cerca está. ¿Qué es ser comprensivo? Ser comprensivo es tener la expresión de los atributos divinos a través de sus virtudes humanas, expresando a Cristo, a vivirle a Él y estando Cristo, siendo Cristo, viviendo de nuevo en la tierra en su interacción con sus hijos, con sus parientes, con los santos, con el público. Llega a ser una persona que tiene las virtudes que se encuentran en versículo 8. Ahí menciono varias virtudes que en conjunto son este atributo de ser comprensivo. Y estar comprensivo es darse cuenta de que el Señor está cerca y contactarlo a través de orar sin cesar. Wow. Precioso. El H. A medida que perseveremos al orar sin cesar,
conversamos espontáneamente con Él en una vida salvaguardada de ansiedad. Filipenses 4:6. Y en este versículo que se cita muy a menudo, nos dice que no tenemos que estar ansiosos, no tenemos que estar ansiosos, sino que con petición, oración y acción de gracias, hacer nuestras necesidades conocidos a Cristo. Recuerden que la preposición y artículo y a indica que movimiento hacia Cristo. Así que, ¿qué es orar sin cesar? Es nuestra continua movimiento hacia Él, en la cual lo abrazamos, lo tocamos, lo recibimos y nuestras ansiedades son tomadas por Él y estamos libres de esas ansiedades. Indica ahí que nuestro movernos hacia Él, que es la descripción de orar sin cesar, incluye oración, petición, acción de gracias. Todo está incluido allí, pero como dijo el hermano Víctor, la definición de oración primeramente es lo que el Señor quiere que vemos, quiere que aplicamos, que orar es orar sin cesar para vivir a Cristo, para el disfrute, experiencia máxima de Él. Así que tenemos aquí otra cita de entrenamiento de perfeccionamiento. Escuchen. Así que aprenden a conversar con Él. Aprendan a decirle al Señor, Señor, no tengo otra ambición excepto amarte a ti. Solo te quiero a ti, Señor. Solo te amo a ti. Lo que tú quieras, yo quiero. Pero, Señor, debo decirle que sin importar cuánto lo quiera, sin importar cuánto lo quiera, no lo haré. Simplemente no lo haré porque nunca lo lograré. Te amo, Señor. Escuchen. Conversar al Señor de esta manera, conversar al Señor, amándole, diciendo que nosotros no podemos hacer nada, sino que Él lo haga todo. Dice, ese es un campo ancho. Que su vida cotidiana es un campo ancho. Campo ancho en la cual usted corra, viva, juega, disfruta esto. El orar sin cesar. Es un campo ancho. Ahora, para terminar, a medida que perseveremos al orar sin cesar, espontáneamente nos encontramos revestidos de poder en hacer todas las cosas. Dice Pablo que he hallado el secreto, Filipenses 4:12. Hermanos, esta mañana tenemos el secreto. He hallado el secreto, y esto es que en Cristo, puedo hacer todas las cosas. Entonces, hermanos, en Cristo podemos hacer todas las cosas. Y el secreto es orar sin cesar. Este contacto nos introduce en Él. Allí tenemos el poder, la capacidad de hacerlo todo. Hermanos, aleluya, que estamos en el recobro del Señor. Ojalá hemos recibido un reto, un llamado esta mañana. Y podemos aplicar este bosquejo que habla por sí mismo y que nos introduzca a través de la comunión de hermano Lee en la práctica de vivir a Cristo a través de orar sin cesar. Y así logramos la experiencia y disfrute máximas
de Cristo que trae a Él en su venida. Gracias, hermanos.